Hola a todos. ¿Tienes problemas con el tiempo de espera de tus ascensores para subir a tu casa o a tu trabajo? ¿Crees que tu ascensor es muy lento cuando viajas en él para subir a tu departamento? ¿Haces cola para tomar el ascensor por las mañanas cuando subes a tu oficina? Soy Alonso Escalante, especialista en transporte vertical, y hoy veremos en mi primer programa qué es un estudio de tráfico, la importancia que tiene este estudio y alternativas de solución a este tipo de problemas. ¿Qué es un estudio de tráfico? Un estudio de tráfico nos permite conocer 3 recomendaciones básicas. Estas 3 recomendaciones nos van a servir para el diseño de nuestra edificación, para todos los profesionales que trabajamos en la construcción o en el diseño de proyectos. La primera recomendación es la cantidad de ascensores que debemos usar en una edificación. Es decir, cuántos ascensores tengo que instalar en este edificio. Hay casos en los que un arquitecto, un cliente nos pregunta ¿qué diferencia hay entre instalar un ascensor de 2000 kilos o 2 ascensores de 1000 kilos? Puede parecer lo mismo, pero hay una gran diferencia. La segunda recomendación es la capacidad de las cabinas. Entiéndase que la capacidad es la capacidad en kilos que puede cargar las cabinas de estas cabinas y las dimensiones interiores de la cabina. Y la tercera recomendación que nos da el estudio de tráfico es las velocidades que tienen que tener las cabinas o los ascensores. Esta serie de cálculos nos van a permitir poder determinar cuál es la mejor performance y la mejor opción para poder dotar de ascensores con estas capacidades a nuestro proyecto. Hay 2 tipos de estudio de tráfico. El primero es el que se hace normalmente, lo que comúnmente se hace es previo a la construcción del edificio, es decir, nosotros calculamos o sabemos por la cantidad de metros cuadrados y por los determinados tipos de edificación cuántas personas o qué variables van a tener ese edificio. Esto es muy importante para el proyecto. El segundo es cuando el edificio ya está construido y ya se tiene la realidad o los datos reales de la edificación. Para el primer caso, nosotros tenemos que predecir y utilizar software de modelamiento o a través de cálculos estocásticos que nos permiten predecir o trabajar esta predicción. En el segundo caso, tenemos que tomar las variables reales, es decir, podemos saber realmente cuántas personas viven o cuántas personas van de visita normalmente en este tipo de edificaciones, y son datos reales y se miden. ¿Cuál es la importancia? Muchos profesionales nos preguntan ¿cuál es la importancia de un estudio de tráfico? Nosotros siempre les respondemos que realmente el estudio de tráfico es muy importante porque nos permite calcular las dimensiones reales de los ascensores para darle el confort a las personas. El principal objetivo del estudio de tráfico es darle un verdadero confort a todas las personas que viven en esta edificación o que van de visita. Este es el objetivo principal. Entonces, este confort hacia los usuarios de los ascensores dentro de una edificación nos va a permitir valorizar correctamente este edificio en función al tiempo. ¿Qué sucede lamentablemente cuando no se hace un correcto estudio de tráfico o no se dimensiona bien? Sucede que existen problemas en la edificación durante su vida útil, existen problemas con los ascensores y por consiguiente se deprecia el inmueble, es decir, en los pisos, por lo general en los pisos más altos. ¿Qué sucede cuando nosotros como profesionales tenemos que calcular o determinar estos estudios de tráfico? Tenemos que tener datos de entrada. Los datos de entrada que nosotros podemos usar son varios, pero existen algunos que son principales. El primero es el uso del inmueble, es decir, si es residencial, si es comercial, puede ser mixto o también público. Esto es, como se dice, el dato principal de entrada. El segundo es la cantidad de población futura que va a tener esa edificación, tanto personas residentes como visitantes. El tercero es el número de pisos. Obviamente un edificio más alto debe tener mayor cantidad de ascensores. Otro dato también importante es la altura de cada piso. No es lo mismo tener un edificio de 10 pisos de 3 metros, tenemos una altura total de 30, a tener un edificio de 5 pisos, pero que cada piso tenga 10 metros de altura. Tenemos un edificio total de 50 metros. Es muy importante también eso. Entonces, todos estos datos de entrada nos van a servir para que nosotros podamos calcular e ir comparando, e ir trabajando nuestro estudio de tráfico para dar las recomendaciones. Muchos profesionales nos preguntan cuándo es el momento en que nosotros tenemos que trabajar un estudio de tráfico. Y nosotros siempre respondemos que es desde la cabida, es decir, desde que nace el proyecto.
Esto es muy importante porque posterior a ello podemos estar ya muy tarde y podemos tener problemas de que la caja de ascensores no entra, nos recomiendan unas cabinas más grandes, no entran, hay que mover las escaleras, hay que mover los halls, hay que mover, y es un problema. Entonces, la recomendación es siempre trabajar nuestro proyecto con antelación, nuestro estudio de tráfico, para determinar correctamente las capacidades. ¿Qué buscamos al realizar un estudio de tráfico? Existen muchos parámetros o resultados que nos pueden recomendar muchos especialistas, pero nosotros consideramos que hay 3 resultados o recomendaciones que son vitales. El primero es el tiempo de viaje. ¿Qué es el tiempo de viaje? En la bibliografía sobre estudio de tráfico hay muchas definiciones o a veces cambian algunos detallitos, pero el tiempo de viaje nosotros lo calculamos como el tiempo desde que la persona aprieta el botón y se abre inmediatamente la puerta, sube a la cabina, la puerta se cierra, empieza la aceleración, luego la desaceleración para llegar al piso y se abre la puerta y la persona baja. Entonces ahí acaba prácticamente el tiempo de viaje. Pero el tiempo de viaje quiero dejar claro que es el tiempo neto en el que la persona sube a la cabina y sale. No se considera, por ejemplo, lo que son paradas no deseadas. ¿Por qué? Porque la parada no deseada es un valor que también es importante para edificios altos, que lo veremos seguramente en videos siguientes. El segundo resultado o recomendación de un estudio de tráfico es el intervalo de espera. ¿Qué es el intervalo de espera? El intervalo de espera es el tiempo que tiene una persona desde que llega al hall y aprieta el botón hasta que se abra la puerta. Ese intervalo de espera, en algunos casos, hay edificios en el que uno aprieta el botón y se queda esperando un buen rato. Ahí pueden haber problemas. El intervalo de espera es un dato muy importante para el estudio de tráfico. El último dato que nos arroja o recomendación que nos arroja el estudio de tráfico es la capacidad de transporte en 5 minutos. ¿Qué es la capacidad de transporte en 5 minutos? Es la capacidad de todos los ascensores para transportar en forma conjunta un porcentaje de la población durante 5 minutos. Podemos tener capacidades de transporte de 5, 10% de la población total en 5 minutos. Entonces eso nos va a permitir saber cómo está nuestro dimensionamiento de cabinas, nuestras velocidades y demás datos. Eso es muy importante también. Existen, como les repito, muchos otros parámetros o recomendaciones que nos dan, pero ya son datos que seguramente en otros videos los veremos, les explicaremos también. Hay a veces muchas confusiones y muchos profesionales nos preguntan sobre qué es un estudio de tráfico y una corrida de un software para un estudio de tráfico. Un estudio de tráfico puede englobar 10, 20, 30 o en muchos casos, si el proyecto es complejo, hasta 100 corridas para poder hacer un estudio de tráfico. Ejemplo, yo agarro un software y le pongo datos de entrada y estos me van a dar resultados. Entonces yo como especialista hago varias corridas y voy comparando. Entonces en función a los datos de entrada puedo poner 3, 4, 5, 6 ascensores, le voy bajando los pesos, voy subiendo las velocidades, voy comparando los resultados y voy trabajando las mejores opciones o mejores recomendaciones para poner en mi estudio de tráfico. Entonces, para dejar claro que un estudio de tráfico puede conllevar varias corridas y un análisis muy serio de todas estas para el bien del proyecto. Hasta aquí llegó nuestro programa el día de hoy. Espero les haya servido mucho a todos los profesionales que trabajan en proyectos de construcción para conocer un poco más sobre este tema del estudio de tráfico. Muchas gracias y los invitamos a continuar viendo nuestros próximos videos.